bendiciones de nuestro Dios a cada uno de ustedes que están en sintonía de Radio Evolución y aquellos que también se están conectando a través de la plataforma de Facebook. Queremos desearles la mejor de las tardes a cada uno de ustedes. Queremos en esta hora de la tarde también orar un momento por las diferentes necesidades que tenemos, y una de las mayores necesidades es escuchar la palabra de Dios. Oramos un momento en esta tarde. Señor Jesús, gracias. Te damos en esta hora de la tarde por darnos la oportunidad, Señor, de estar una vez más aquí en la cabina de Radio Evolución, aquí en la cabecera municipal de Santo Domingo, Xenacoj. Te pedimos, Padre, que todas las personas a las cuales llega, Señor, estas ondas radiales a través del radio receptor, que tú los bendigas, Señor, y también aquellos que nos están sintonizando a través del Facebook o alguna otra aplicación en el internet, Señor, pues que tú les bendigas, Señor. A los que están en Xenacoj, a los que están fuera de Xenacoj, Padre, a todos por igual, Señor, envíales esa bendición que viene de parte de ti, Señor. A la misma vez, Señor, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu palabra santa, tu palabra que puede darnos vida, Señor, palabra viva, manifestada, Señor, en carne. Eso es lo que fuiste tú, Señor, y lo que eres. Esperando, Señor, que tú estés con nosotros en esta tarde. Deseamos, Señor, que tu paz y tu bendición sea sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Gracias por esta hora de la tarde, por darnos la oportunidad, Señor, de estar una vez más aquí en cabina de Radio Evolución. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Ponemos, Señor, el consejo de tu palabra en tus manos, y que seas tú, Señor del cielo, quien nos dé esas palabras adecuadas. Quita todo pensamiento humano, quita todo pensamiento terrenal, conocimiento, Señor, algún prejuicio, alguna cosa, Señor, que queramos anteponer a tu palabra, Señor. Ya sabemos que tu palabra es una espada, como una espada que puede traspasar nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, y llegar hasta las profundidades de nuestro ser. También tu palabra es esa palabra que puede limpiarnos, Señor, de todas las cosas negativas y malas, Señor, que nosotros tenemos en nuestra vida, Señor. Por eso, Señor, que tu palabra corra, fluya, sea glorificada y que cumpla el propósito, Señor, del cielo, por la cual, Señor, tú la envías en esta tarde. Gracias, Señor, en esta hora de la tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga a todos ustedes. Se recordarán que la semana pasada vimos algunos aspectos en cuanto a la doctrina de la salvación. Estamos hablando sobre la salvación, pero el hablar de la salvación conlleva una riqueza grandísima en la palabra de Dios, porque la salvación es el tema fundamental de la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se habla de la salvación que nosotros podemos alcanzar a través de la fe en Jesucristo. La semana pasada vimos cuestiones como los tipos de Cristo. En la palabra de Dios hay mucha tipología o comparaciones que se hacen, que apuntalaban a la obra, a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso hablábamos la semana pasada, y hablábamos un poco también acerca de las profecías que apuntalaban al cumplimiento de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y ahora en esta hora de la tarde pues queremos seguir hablando, seguir platicando con cada uno de ustedes que nos están viendo aquí a través del Facebook y nos están escuchando a través de la radio. Queremos una vez más hablar acerca de la justicia y la misericordia de Dios. Para eso queremos poner un par de ejemplos, pero sobre esta cuestión moral. Dios es más que una persona, eso lo entendemos. Dios no es una persona. La palabra de Dios dice que Él no es persona, no es gente, no es hijo de hombre para que mienta. Todo lo que Él dice es correcto, todo lo que Él hace es perfecto, es recto, es bueno.
Y entonces Dios es el agente moral de todo el universo. Cuando hablamos de moral, estamos hablando de hacer las cosas con rectitud, con hacer las cosas con un objetivo bueno. Entonces Dios es el gobernador moral del universo. Y pongamos un ejemplo en esta hora de la tarde. Un padre perdona a su hijo. Usted como padre de familia, cuando un hijo incumple alguna cosa en su casa, usted tiene el deber o tiene ese deseo, esa voluntad de perdonar a su hijo. El padre pues libremente perdona a su hijo si lo encuentra al niño de cierta culpabilidad. Pero si el padre fuera un juez, oigan esto, si el padre fuera un juez, no puede perdonar así a un criminal. Si el criminal fuera su hijo y su hijo está siendo acusado por algún querellante, alguna persona que demuestra de que ese hijo ha cometido cierto delito, tal vez un hurto, o tal vez una violación, o un poquito más allá, un homicidio, o sea, ha matado a alguna persona. Entonces, el padre simplemente no puede dejar perdonar como a ese hijo en su niñez, que tal vez esa travesura que hizo pues fue pasada por alto, pero cuando ya es un caso ya más severo, podemos ver que el juez, aunque sea padre, él tiene que cumplir con su función de juez y debe de juzgar a su hijo como un criminal. Aunque ese criminal sea su hijo, el deber del juez es sustentar y administrar las leyes por los intereses más altos que las de su familia, que las de él, porque son intereses del Estado. Entonces, o intereses del país, o intereses del pueblo, intereses del departamento. Porque si perdonar al criminal solamente así, sin condenar la culpabilidad de él, entonces habría una anarquía, habría una impunidad, muchas cosas se desatarían en el pueblo y se volvería un pueblo sin leyes y sería un caos total. Entonces, este primer ejemplo podemos ver, tal vez no es tan exacto, tan excelente como para ejemplificar la justicia de Dios, pero nos ayuda para entender un momento de lo que estamos hablando en esta hora de la tarde. Por ejemplo, también si un director de una escuela y tiene ahí a su hijo como un alumno de esa escuela, y si este alumno, el hijo del director, se portara mal y este niño pues necesita reprensión, necesita que le corrijan y necesita disciplinarse, entonces el director, podemos hacernos una pregunta acá: ¿acaso puede el director solamente decirse, hijo, te perdono? No. ¿Por qué? Porque eso vendría a disgustar a las demás personas que están en la escuela, a los maestros y aún a los mismos alumnos, pues. Entonces, en este caso, pues se debería también de corregir con las reglas de la escuela al que está portándose de una manera incorrecta en las clases. Entonces, esto ejemplificaría, si no se hiciera de esa manera, se destruiría la disciplina y bajaría la moral en toda la escuela, y eso llevaría a libertinaje, pues. Entonces ahí el director perdería su autoridad, el juez perdería su autoridad. ¿Por qué? Porque lo van a creer que es una persona que no es justa, que no es una persona que es correcta, que moralmente no está haciendo lo correcto, pues.
Entonces, sobre esta base queremos hablar. Estas son ilustraciones imperfectas, pero ilustran de verdad, ilustran cómo este problema que nosotros miramos en la Biblia, de cómo perdonar a los seres humanos. Dios hubiera pasado por alto, decir, bueno, voy a perdonar a los seres humanos nada más porque yo quiero. Entonces Él ya no sería justo. Porque por un lado, entre las características de Dios, dice la palabra de Dios, que por un lado Él es bueno, Él es amor, Él es una persona que tiene mucha misericordia, pero en las otras características de Dios dice en su palabra que Él es justo. Y sobre la justicia de Dios es que queremos hablar en esta hora de la tarde. Entonces miramos que el Señor es el juez de toda la tierra. El Señor es el que juzga la vida de todos los seres humanos. Muchas veces nosotros hemos visto en las redes sociales, dice, ¿por qué juzgas si solo Dios juzga? Dice, todos nosotros los seres humanos podemos tener esa sensación en nuestro corazón que tenemos un juez delante, o algún día nos vamos a presentar delante de un juez y Él nos va a juzgar por nuestros actos. Es interesante ver esto. Entonces, dice la palabra de Dios que el Dios Todopoderoso es juez de toda la tierra. Entonces, a la vez Él tiene que condenar el pecado, tiene que emitir castigo a los hombres por sus pecados, pero a la misma vez Él en su corazón está el querer perdonar a las personas. El querer darles una segunda oportunidad a las personas, el querer darles una segunda, tercera oportunidad a las personas. Entonces, miramos ahí, mis queridos amigos, en esta hora de la tarde, que en Dios tuvo que haber una solución a este problema. Y a esto es lo que yo quiero llevarlo en esta hora de la tarde. La justicia, cuando Dios habla de ser justo, una característica de Dios, estamos hablando que esta palabra quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto, y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Nosotros podemos decir, bueno, pero ¿qué es la norma pues de la rectitud, de la justicia? La norma final de la justicia y de la rectitud es Dios. Vamos a poner algunos ejemplos de eso, de la palabra de Dios, pero quiero decirte que esta palabra rectitud y justicia, como ha sido traducido en nuestras Biblias, en el idioma castellano, en el Antiguo Testamento, en hebreo, y en el Nuevo Testamento griego, esta palabra solo es un término y quiere decir que Dios siempre actúa con lo que es recto. Siempre Él va a hacer lo correcto, y en eso podemos nosotros descansar, porque Dios no es como nosotros. Él nunca va a hacer algo incorrecto, Él nunca va a hacer algo injusto. Por eso es Dios. La palabra de Dios dice en Deuteronomios 32:4, dice a Moisés, dice de nuestro Dios, de ese Dios poderoso que estamos predicando hoy en esta tarde, dice, todos sus caminos son justos. Dios es fiel. Dios no practica la injusticia. Él es recto y justo. Oigan estas palabras que salen de la boca de este siervo del Señor, que fue llamado a que liberara al pueblo de Egipto, en el concepto que él ya tenía de Dios. Ya 40 años que habían caminado en el desierto, ya él había conocido a ese Dios maravilloso, y ya Deuteronomio se escribe 40 años después de haber salido de la tierra de Egipto. Tuvo mucho tiempo Moisés de conocer a Dios, y por eso él dictamina y da esta sentencia de cómo es Dios, y dice, todos sus caminos son justos. Ahora, le quiero dejar en el corazón, entonces, nosotros podemos descansar en ese Dios maravilloso que puede hacernos justicia cada día. ¿Por qué? Porque todos sus caminos son justos.
Él es un juez que va a obrar correctamente, y como va a obrar correctamente, Él va a tener que condenar el pecado de la humanidad, pero Él es justo, porque Él es justo. Y también dice, Él es fiel. La palabra fiel es que Él nunca va a faltar a su palabra. Por eso dice la palabra de Dios, Pablo dice que el que confía en Él jamás será defraudado, jamás será avergonzado, dice otras versiones. Entonces, él dice la palabra del Señor, no practica la injusticia. La injusticia es todo lo que es incorrecto, todo lo que él no va a pasar por alto el pecado de los seres humanos y decirles, bueno, hoy pues te pasé por alto tus pecados y ahora pues puedes entrar al reino de los cielos. No, Dios no es así. Él no practica la injusticia. Eso sería injusto, porque a algunas personas haría eso y a otras personas descartaría. Entonces Dios, en su soberana voluntad, Él nos da una oportunidad a nosotros, porque en primer lugar nosotros los seres humanos estábamos sumidos en nuestros delitos y pecados. La palabra de Dios en Romanos 3 dice que no hay ninguno bueno, sino que todos nos apartamos por nuestro mal camino. Lo mismo dice Isaías 53 que leímos la semana pasada. O sea que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y no teníamos nada bueno que ofrecerle a Dios. Entonces nuestra justicia es imperfecta. No, aunque nosotros nos esforcemos, no podemos alcanzar los ideales divinos, pero Él no practica la injusticia. Él es recto y Él es justo, y sobre esta base Él provee la solución a nuestro problema que es el pecado. La palabra de Dios dice en Génesis 18:25, Abraham, dice él, del carácter de Dios, cuando Lot estaba ya a punto de ser consumido en la tierra de Sodoma y Gomorra. Dice Dios ahí, encubriré yo a Abraham, encubriré yo a mi siervo Abraham lo que he de hacer. Entonces Dios le expone, mira, yo voy a destruir a Sodoma y a Gomorra porque estos no quieren nada. Estos no quieren nada y yo los voy a destruir. Y entonces Abraham le dice, no, tú eres el juez de toda la tierra, no harás justicia. ¿Qué tal si hay 50 justos ahí? ¿Qué tal si hay 30? Si hay 20? Si hubieran 10, si hubieran 5. Y el Señor, si hubieran 50 justos, si hubieran 30 justos, por eso no destruiría la ciudad. Pero la palabra de Dios dice que Lot había alcanzado misericordia y Lot fue sacado de esa ciudad. Pero lo que quiero enfatizar en esta tarde, dice la palabra, Abraham reconoce al Dios al Dios Todopoderoso como el juez de toda la tierra. Y la pregunta que le hace a Abraham es, ¿no harás tu justicia? Abraham sabía que Dios iba a hacer justicia. Abraham sabía que Dios iba a condenar el pecado, pero iba a rescatar a la gente que, si no tuvieran pecado, los saca de ahí. Pero miramos que todo el pueblo había pecado, y después de la escena miramos que hasta quisieron violar a los dos personajes que fueron a sacar a Lot de esa tierra. Era un estado terrible de esa ciudad que Dios condena. Pero Dios no condenó a estos hombres sin darles la oportunidad, sino que simplemente no quisieron oír la palabra de Dios. Un pasaje más dice, los preceptos del Señor son rectos y traen alegría al corazón, dice Salmos 19:8. Entonces Dios es también, lo que habla y lo que ordena siempre es correcto. Entonces este es el Dios justo. Y también otra palabra en Isaías 45:19 dice, yo el Señor digo lo que es justo y declaro lo que es recto.
Si nosotros tan solamente conociéramos y entendiéramos la gran riqueza que hay en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tiene estas características de ser justa y ser recta. Dice la palabra de Dios que son rectas las palabras del Señor, que traen alegría en el corazón. Entonces, debido a la justicia entonces de este Dios poderoso, que hace lo correcto, que hace lo moralmente bueno, lo que es justo, lo que es bueno, lo que es lo que no es imperfecto, lo que no es injusto. Entonces Dios, a base de esa característica que tiene, necesariamente también tiene que tratar a los seres humanos como se merecen. Quiero preguntarte a ti, mi querido amiga que me estás viendo en esta hora de la tarde, que me estás escuchando, ¿cómo piensas tú que tiene que tratarte Dios? A base de todo lo que tú eres, a base de todo lo que somos nosotros, a base de nuestros pecados, a base de lo que hemos cometido en esta vida, todo. ¿Cómo crees que Dios nos va a tratar? ¿Cómo piensas tú que Dios debe de tratarte a ti si Él es un juez justo? Ya pusimos el ejemplo del director de la escuela y del juez. Aunque le duela al director de la escuela, aunque le duela al juez, a sus propios hijos los va a tener que corregir. ¿Por qué? Por el pecado que han cometido. Entonces también en el caso de nuestro Dios es lo mismo. Él tiene que condenar el pecado de la vida de los seres humanos, la noche y el día, para que no se vea como un Dios alcahuete, para que no se vea como un Dios que no tiene justicia, sino que hace justicia a unos y a otros no. Entonces, sobre esto queremos nosotros decirte, ¿cómo crees que te trataría Dios en esta hora de la tarde a ti? Date cuenta de cómo has vivido, de cómo hemos vivido delante de Dios. Tal vez alguno dirá en esta tarde, yo sí merezco que Dios me trate bien, porque yo sí he sido justo. Yo no he pecado. Dice la palabra de Dios que aún los israelitas que se creían ellos que eran buenos, santos, perfectos, a los cuales Dios llamó de la tierra de Egipto y los estableció como su pueblo, aún ellos, dice la palabra de Dios, estaban bajo el pecado y no eran justos delante de Dios. Quiero leer ese pasaje acá en el 3:20 de Romanos. Dice la palabra de Dios, dice acá, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice, oigamos estas cosas. Dice, la ley, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, Dios le dio leyes, pero esa ley que les dio el Señor no les trajo a ellos salvación. Él dio leyes porque era un juez justo, y que a través de esas leyes, dice la palabra de Dios, el que cumpla todos los mandamientos de esta ley, por ellas vivirá. Pero si transgrediere tan solo una de estas, será culpable de todas las leyes que están escritas. Mire eso, esa palabra tremenda. Dice acá, entonces la ley fue dada no para salvación, sino para evidenciar que nosotros somos pecadores. Quiero comentarte a ti que me estás viendo en esta tarde, ¿cuántas veces tú has cometido el pecado de mentira? Dice la palabra de Dios, una de las leyes que Dios dejó en Éxodo 20, en el Éxodo 20 dice, no mentirás, no codiciarás, no matarás, no dirás falso testimonio en contra de tu prójimo. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido el error, el gravísimo error de hablar en contra de una persona sin estar seguros? ¿Cuántas veces hemos cometido, hemos deseado las cosas de otra persona? Eso es codicia.
todo eso nos evidencia a nosotros de que somos pecadores. Y la ley dice que somos pecadores. ¿Por qué? Porque hemos codiciado, hemos en algunos casos pues hemos hurtado, dice la palabra. Algunas personas han matado, algunas otras personas han adulterado, han fornicado, han tomado las cosas de Dios de una manera como un juguete, y todo eso es pecado delante de Dios. Entonces eso pone de manifiesto que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, los israelitas que tenían la ley eran pecadores. Eso es lo que está diciendo aquí Romanos capítulo 3 verso 20. Oiga, dice esta palabra: porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Dios. Oiga eso. En otras palabras, cuando dice carne aquí, se está refiriendo a los seres humanos, pero en especial a los que vivían bajo la ley. Esto es, a los israelitas. Los israelitas se creían que era el pueblo de Dios y que no necesitaban, por el simple hecho de que nacieron israelitas, ya eran propiedad exclusiva de Dios y ya eran salvos. Pero no, la palabra de Dios dice que la misma ley les enseñaba a ellos que eran pecadores. Y por eso dice la palabra de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces date cuenta en esta hora de la tarde cómo estás tú delante de Dios. Si no has cumplido con las leyes del Señor, si no has cumplido con la palabra del Señor, también estás bajo el pecado. Entonces ningún ser humano puede presentarse delante de Dios y decir: yo no he pecado y me puedo presentar delante de ti como una persona recta y puedo obtener mi salvación. Delante de ese juez justo tú no puedes llegar de esa manera, porque inmediatamente vas a ser condenado al lago de fuego si te presentas por tus propias obras delante de él. Por eso la palabra de Dios dice también en esta hora de la tarde, dice la palabra del Señor acá. Dice, oiga eso, en el versículo 19 dice: pero sabemos que cuantas cosas dice la ley, las dice a los que están en la ley, para que de toda boca sea cerrada y todo el mundo quede expuesto al juicio de Dios. Oiga esto. Quieren cerrar las bocas, dice. Los judíos decían: no, nosotros cumplimos con Dios, yo aquí y allá. Pero dice la palabra que nadie es capaz de cumplir al 100% con el cumplir las leyes del Señor, y eso lo encierra todo bajo el pecado. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Entonces, tenemos un grave problema delante de ese juez justo que es Dios. Y Dios, para solucionar el problema, no simplemente dijo: voy a pasar por alto los pecados de la humanidad. Jamás. Porque ese sería, como dijimos, un juez imperfecto. Porque el pecado merece un juicio, el pecado merece una condena, el pecado merece ser condenado por Dios. Esa es la bendita palabra que te estoy hablando en esta tarde. Pero sigue la palabra diciendo: pero ahora, aparte de la ley, dice, ya estableció la ley el Señor. El Dios dejó la ley para que se manifestara algunos aspectos de esa ley que dejó el Señor. Uno, manifiesta que Dios es santo. Las leyes que Dios puso en el Antiguo Testamento manifiesta la santidad de Dios, lo que Dios quería de su pueblo, lo que Dios pretendía que su pueblo hiciera, pero que la gente viera pues que Dios no es como nosotros. Dios no miente, Dios no peca, Dios no hace esas cosas que Él describe por medio de su palabra, porque Él es el agente moral, Él es el que juzga a través de su misma persona. El ideal de lo moral es Dios. Entonces Dios es santo y nosotros nos manifiesta la ley de que somos perversos. Y no solo eso. Esta palabra que fue escrito en el Antiguo Testamento nos manifiesta a nosotros que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos.
Nadie en esta vida puede presentarse delante de Dios para poder justificarse delante de Él. El hombre no tiene modo alguno para justificarse por sus propios medios delante de Él. El hombre está en este caso definitivamente perdido. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios dice: yo vine a buscar lo que se había perdido. Yo vine a dar mi vida en rescate de muchos, dice la palabra de Dios, como le decíamos la semana pasada. Vine a dar mi vida en rescate de muchos, dijo el Señor Jesús. Eso quiere decir que el hombre, al verse en pecado y estar encerrado bajo ese pecado, tuvo la necesidad, Dios, de enviar a Jesucristo para mostrar así su misericordia y su gracia, pero a la vez, por el otro lado, manifestar su justicia, porque Él es el que hace todas las cosas de la manera correcta. El hombre, en definitiva, no puede salvarse a sí mismo. La ley no lo declara al hombre justo. Si nosotros dijéramos: por la ley seremos salvos, no, porque la palabra de Dios en este versículo 20 dice que todo lo encerró bajo la ley y todos están bajo el pecado. Esa es la bendita palabra de Dios que estamos viendo en esta hora de la tarde. Que el Señor les bendiga y vamos a continuar un momento más. Entonces, la bendita palabra del Señor dice acá que Él es el que hace justicia. Y quiero leer ahora lo que dice Romanos capítulo 3, versos 25 y 26. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enmarca. Lo increíble, lo maravilloso que es Dios con nosotros. Oiga esto, Romanos 3, 25 y 26. Voy a leer en la versión textual, 25 y 26. Bueno, voy a leerlo desde el 22 para darle seguimiento a lo que estamos hablando y leyendo en esta hora. Dice la palabra del Señor acá. Dice la bendita palabra del Señor. Bienvenido, hermano Oscar, que el Señor te bendiga. Dice acá, el título que tengo sobre la Biblia que tengo acá dice: la justicia por medio de la fe. Oiga esto, dice la palabra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Oiga esto, testificada por la ley y los profetas. La justicia divina mediante la fe de Jesús, el Mesías o el Cristo, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna, por cuanto todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 dice: siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Jesús el Mesías. Verso 25: a quien Dios propuso públicamente como un sacrificio expiatorio por su sangre, a través de la fe, como evidencia de su justicia. Esa es la palabra. Oiga, una vez más: a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre, a través de la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él siga siendo justo, también como quien declara justo al que es de la fe de Jesús. Qué importante en esta hora de la tarde hablar de estas cosas maravillosas.
De verdad, mis queridos amigos, en esta hora de la tarde es maravilloso lo que la palabra del Señor nos enseña. Si nosotros logramos entender en el versículo 22, dice la justicia divina mediante la fe de Jesús el Mesías, dice que eso lo anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento. La semana pasada hablamos un poco de eso. Dice Isaías 53, lo dijimos, y puso sobre él el pecado. Isaías ni siquiera supo quién era él, quién era este personaje que 700 años después iba a morir por los pecados de la humanidad. No lo supo. Igualmente Eva, cuando le dijo el Señor, la simiente tuya pisará la cabeza de la serpiente, no sabía que un descendiente de Eva, que es Jesús de Nazaret, iba a darnos la redención y la vida eterna. Pero ellos lo predicaron, está en la palabra del Señor. Moisés lo dijo también, y levantará Dios profeta como yo, y a ese profeta tendrán que oír, dice la palabra del Señor, porque aquel que no oyere a ese profeta morirá. Y ese profeta que se levantó era Jesús. Por eso cuando la gente estaba allí en la tierra de Israel, cuando Jesús predicaba, decía, ¿será este el profeta? ¿Será este el que debíamos de esperar? ¿Será el profeta este? Porque sabían que ellos tenían que escuchar a ese profeta. Había una condena, que aquellas personas que no iban a escuchar a ese profeta iban a ser culpables de sus pecados, porque aquel que iba a escuchar a ese profeta iba a alcanzar salvación. Entonces lo profetizaron los profetas. Los profetas dijeron, hablaron en cuanto a Cristo, y Pedro dice que muchos de ellos trataron, investigaron, indagaron de quién era el que hablaban ellos, porque ellos estaban en un tiempo. Bueno, hemos regresado entonces una vez más. Los profetas, mis queridos amigos, hermanos, indagaron, quisieron saber quién era el Mesías, pero la palabra de Dios dice aquí, dice que los profetas lo dijeron. Fue testificado mediante la ley y los profetas, la justicia de Dios. Y la justicia divina mediante la fe. Lo voy a volver a leer otra vez. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por medio de la ley y de los profetas. Dios dijo que iba a perdonar los pecados de la humanidad, pero iba a condenar el pecado. Por un lado, Él quería ser misericordioso, pero por otro lado tenía que condenar el pecado. ¿Sí? Nosotros podemos decir, que Dios tan bueno que nos perdonó nuestros pecados. No, Él no, a base de palabras, Él no perdonó los pecados de ninguno de nosotros. Él lo perdonó en base del sacrificio de Jesús, el Mesías. Si Jesús no hubiera muerto, nosotros no fuéramos salvos. Si Jesús no hubiera muerto, no tuviéramos perdón de pecados. Si Jesús no hubiera muerto, mis queridos amigos, nosotros no estuviéramos la dicha en esta tarde de predicarte a Jesucristo. ¿Por qué? Porque estuviéramos en nuestros delitos y pecados. La justicia divina se manifestó mediante Jesús. Pero acá Pablo dice, la justicia divina mediante la fe de Jesús, para todos los que creen, porque no hay distinción alguno, por cuantos todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. No vino Cristo nada más por el pueblo de Israel. Claro, miramos escenas en el Evangelio que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero el evangelista Juan dice ahí, el apóstol Juan dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el Dios de la gloria en esta tarde, porque sin Cristo nosotros no fuéramos hijos de Dios.
Muchas personas tienen en su mente todavía que por el simple hecho de que vinieron a nacer en esta tierra son amigos y son hijos de Dios. La Biblia no dice así. La Biblia dice que todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón es enemigo de Dios porque es pecador. Porque tenemos pecado en nuestro corazón. Pero la palabra de Dios nos indica acá que aquellas personas que alcanzan la fe por medio de Jesús, que ponen y depositan su fe en Jesucristo, obtienen la justicia de Dios. Oiga lo que dice el versículo 24, pues siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Jesús el Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Siendo justificados por su gracia. La palabra justificación, es el acto de Dios de presentarte ante sí mismo, ante Él, sin pecado, justo, moralmente bueno. Pero ¿cómo puedes lograr tú eso? A través de la fe en Jesús. Jesús cargó los pecados. Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. Jesús estuvo muerto y resucitó por causa de los pecados de la humanidad. Y ahora todos aquellos que tienen la fe de Jesús, dice la palabra de Dios, son justificados por su gracia. Eso quiere decir que no vas a entregar dinero a nadie para que Dios te otorgue la salvación, porque la salvación es totalmente gratuita. A través de la historia hemos visto aberraciones aún de las religiones que vendían la salvación, pero la palabra de Dios no dice que la salvación se debe de comprar, porque la salvación nadie la merece, sino que Dios la otorgó como un regalo a la humanidad. Ese es el amor de Dios, manifestado en la misericordia, en la gracia de Él. La palabra de Dios nos enseña acá que por su gracia somos salvos. Nosotros no podemos ser salvos por nuestras propias cuentas, por nuestros propios medios. No se puede llegar a la salvación. Dice, ¿por qué? Porque somos pecadores. Pero si tenemos fe en Jesucristo, la palabra de Dios dice acá que nosotros somos salvos mediante la gracia. Y oiga lo que dice, sin merecimiento alguno. Eso no quiere decir que tú no vas a comportarte cuando ya seas cristiano o cristiana, vas a vivir como se te dé la gana. No. Dios otorga la salvación, pero ya después de que uno ya es salvo, tiene que caminar con Cristo. Obviamente va a vivir una vida correcta delante de Dios. Dice la palabra en el verso de 25, y con esto quiero ir terminando en esta hora de la tarde, porque la hora nos ha avanzado. Dice, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe. Dios necesitaba pagar, o necesitaba hacer justicia o emitir juicio sobre el pecado de los seres humanos. Éramos nosotros los que estábamos destinados a una condenación eterna, si no es que no se pagó nuestro rescate. Pero acá dice la palabra de Dios que Cristo pagó el rescate. Cristo nos salvó de esta condenación eterna. Por sus méritos nosotros somos salvos. Por sus méritos nosotros podemos llegar a tener vida eterna y salvación, perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió, y así dice la palabra de Dios acá, condenó el pecado de la humanidad en la cruz. La clavó en la cruz. Cuando Cristo estaba muriendo, los pecados de los seres humanos estaban siendo cargados en Él. Eso se llama sacrificio expiatorio, que mitiga la ira de Dios. Él era el juez, necesitaba
condenar el pecado, necesitaba emitir un juicio, necesitaba una condena al pecado de los seres humanos. Y Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, la palabra de Dios dice que hizo eso por nosotros. Por eso dice que Dios lo propuso, lo ha propuesto públicamente como un sacrificio expiatorio por su sangre. Y ahora nosotros, a través de la fe, dice, se evidencia esa justicia en nuestra vida. En el Antiguo Testamento Él pasó por alto los pecados, pero no es que Él haya pasado por alto así como un juez injusto, sino que los pecados de la humanidad del Antiguo Testamento esperaron su culminación, su paga, cuando Cristo Jesús estuvo muerto en la cruz del Calvario. Los pecados de Abraham, los pecados de Moisés fueron perdonados a través del sacrificio de Cristo. Ellos miraban el sacrificio de Cristo como un evento futuro. Ahora nosotros miramos el sacrificio de Cristo como un evento pasado. Esa es la diferencia. Pero en el tiempo específico de Dios, dice la palabra, Él envió a Jesús, que vino a nacer bajo la ley para morir por nuestros pecados. Y cuando murió por nuestros pecados, quedaron perdonados los pecados de los antiguos, desde Adán, desde Noé y todos ellos, y nosotros para acá. Pero obviamente estos hombres tuvieron que poner su confianza en Jesucristo. Todas aquellas profecías, todas aquellas ovejitas que los israelitas proponían y sacrificaban delante de Dios cada año por su culpa, era un ejemplo de lo que Cristo iba a venir a hacer. Ellos ponían la mano sobre la ovejita y eso ejemplificaba que iba a venir alguien que iba a perdonar sus pecados en el futuro. Ellos sabían que iba a venir un cordero, que alguien que iba a venir a dar su vida en rescate por ellos. Lo conocían y entendían eso, y por eso es que hacían ese sacrificio. Y entonces cuando Cristo vino, y aquellas personas que murieron pero creyendo que iba a venir alguien a hacer ese sacrificio por ellos, dice la palabra que ellos también fueron perdonados a través del acto de Jesús. Eso es lo que está diciendo esta palabra de acá. Dice que Dios pasó por alto los pecados en su paciencia, dice, los pecados pasados de los israelitas. Pero el 26 dice, ¿cuál fue el propósito? Con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él siga siendo justo, pero también que siga siendo el que justifica a los que son los de la fe de Jesús. Por un lado, Él era el juez justo, pero por el otro lado era el que justificaba. Por eso tuvo que venir Cristo a morir en la cruz del Calvario. Si Cristo no hubiera muerto, nosotros hasta el día de hoy estuviéramos sin salvación. Aprovechemos el tiempo, mis queridos hermanos, amigos, y acerquémonos a Cristo. Dios está dando la oportunidad ahora todavía para que nos acerquemos, pero acerquémonos de verdad a Dios. Dios no está pidiendo que seas una persona religiosa. Él está pidiendo que le entregues tu corazón y que vivas por la fe de Jesús. Eso es muy distinto, es muy diferente. Si nosotros preguntábamos a todas las personas dicen creer en Cristo, pero creen a su manera. Pero si creemos en Cristo Jesús, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, dice la palabra de Dios, somos declarados justos. Bendita palabra de Dios en esta tarde. Quiero decirte entonces, como evidencia de su justicia, Dios trajo a Jesucristo a nuestra vida. O puede llegar Jesucristo a tu vida. Si no tienes a Jesucristo, mi querido amigo, hermano, paisano, en esta tarde, tú ya estás muerto en tus delitos y pecados. No te condeno, yo no te estoy diciendo. Esa es la condición de nosotros los seres humanos sin Cristo Jesús.
Pero con Cristo dice, somos justificados. ¿Qué quieres? ¿Que tengas a Dios como tu justificador, como el que te justifica? ¿O que tengas a Dios como el que te va a juzgar, el que hace justicia y el que no pasa por alto los pecados? Creo que la primera opción es mejor que la segunda. Que tengamos a Dios como el que justifica nuestra vida. Y eso únicamente va a ser posible si entregamos nuestro corazón a Jesús. Que el Señor te continúe bendiciendo en esta tarde. La palabra de Dios tomamos hoy en esta tarde en la primera carta a los Romanos, en el capítulo 3, desde el verso 19 al 26. Lo puedes leer en todas las versiones que tengas. Si tienes una versión en tu casa, hazlo. La palabra de Dios es la misma, es contundente, y convéncete que necesitas a Cristo para poder llegar a alcanzar la vida eterna. Dice la palabra de Dios que todos vamos a comparecer delante de Dios y todos vamos a ser o justificados o declarados culpables. Dice la palabra de Dios que no hay una segunda oportunidad después de esta vida. Hebreos 9:27 dice, está decretado que el hombre muera una sola vez y venga a juicio. La persona va a llegar delante de Dios y va a tener que rendir cuentas delante de Dios. Aquellos obviamente que tuvieron a Jesucristo en su corazón, les van a abrir los libros ahí. Este fue pecador, hizo esto, pero tal día, en tal fecha, tal año, reconoció a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida, y por ese hecho él quedó justificado, porque Cristo es el sacrificio por los pecados de la humanidad. Pero va a llegar uno y no tiene a Cristo en su corazón. Ahí no va a haber de que en el pensamiento de los judíos, que todavía a los 4 días se podía interceder por él después de muerto. 3 días todavía creían que podían hacer algo por él. Por eso es que muchos todavía oraban por eso, oraban por los muertos, y aún se bautizaban por los muertos. Pero Dios, después de que partamos de este lugar, dice la Biblia que vamos a tener un juicio. No hay otra forma. No hay otra forma. Ejemplifiquemos esto. Lucas, en esa enseñanza que el Señor nos da del rico y de Lázaro. Dice la palabra de Dios ahí, cuando ya estaban en el tormento. Yo lo voy a buscar acá. No estoy mal, en Lucas 19. Con esto termino, solo quiero dejarles algo en el corazón ahí también. Gloria a Dios. Bendito sea Dios en esta hora. Hermano Oscar, buscarme ese pasaje, por favor. Acá, 16. Sí, ya lo tengo. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino blanco, haciendo banquete cada día con esplendidez. Imagínese, un hombre ricachón. Había también cierto mendigo llamado Lázaro, el cual lleno de llagas había sido echado junto a su puerta. Y este mendigo ansiaba saciarse con lo que le caía de la mesa del rico. Ni siquiera le pedía un plato de comida, sino de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Sucedió entonces que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
Y murió también el rico y fue sepultado. Y alzando sus ojos en el Hades, estando en tormentos, oiga, murió el rico, fue sepultado e inmediatamente fue al lago de fuego. Y ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en su regazo, y dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. O sea que le tuviera gracia, que hiciera el favor de perdonarle sus pecados, ¿va? Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham respondió: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro recibió sus males. Ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, entre nosotros y vosotros han sido puestos una gran cima, de tal modo que los que quieran cruzar aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces, Padre, te ruego pues envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les adviertas, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, que escuchen a ellos. Pero él dijo: no, Abraham, pero si alguno llegara a ellos de los muertos, se arrepentirían. Pero le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Oiga el versículo 30. Pero él dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno llegara a ellos de los muertos, se arrepentirían. El arrepentimiento es el acto que uno tiene de dejar el pecado y volverse a Dios. Ahora, hasta el día de hoy, Dios está ofreciendo salvación y vida eterna, y lo único que le pide al hombre es dejar su pecado, a la mujer dejar su pecado y volverse a Él. Esa es la gracia de Dios, tener la fe en Jesucristo. Lázaro, aunque era un mendigo, aunque era un hombre que de verdad estaba sufriendo en esta tierra, la bendita palabra dice que estaba en el seno de Abraham. Por el versículo 30 nosotros miramos entonces, fue un hombre arrepentido. Cada día se encomendaba a Dios y puso su fe en Jesús. Esa es la bendita palabra. No, algunas personas dicen y pretenden: no, hombre, es que ahí vamos a poder pagar nuestros pecados, vamos a pasar unos 1000 años en el purgatorio. No, la palabra de Dios no enseña eso, porque dice acá: ahora que vayan a mis hermanos, que vaya uno que entre los muertos, así van a creer y se van a arrepentir. Le dice: no, ahí está la palabra. Ellos tienen la palabra, tienen la ley, tienen a los profetas. Aparte de eso, hoy tenemos a los ministros de la palabra. Está la Biblia completa, lo que dijeron los apóstoles, lo que dijeron los evangelistas, lo que la palabra está establecido. Dice que nosotros no podemos ver a Dios si no tenemos un corazón arrepentido, si no nos alejamos del pecado, si no aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No podemos llegar a ser salvos. Simple. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero hubo quien pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que murió por cada uno de nosotros, y ahora nosotros, por medio de la fe en Él, podemos llegar a tener vida eterna y no irnos a esa condenación. Eso es lo que te dejo en esta tarde. Que el Señor te bendiga.